social y económicas, ¿no? Porque ningún ser humano está libre de poder tener este problema, ¿no? Y sobre todo que afecta gravemente a personas jóvenes que tienen una situación económicamente activa muy importante, ¿no? Vamos a hablar un poco de la anatomía y fisiología de la micción para poder entender este problema. El aparato urinario femenino como masculino, el aparato principalmente el urogenital, ¿no? Que es el riñones, uréteres, vejiga y uretra. La mujer, el reservorio, igual que en el varón, el reservorio es igual, pero el conducto es diferente. La mujer, lógicamente, mide 4.5 el conducto, por donde se elimina la orina, y en el varón, la parte anterior, 15 centímetros, más o menos entre 19 y 20 centímetros, ¿no? La longitud de la uretra. Estos órganos, la vejiga y la uretra, que es la unidad funcional de la micción, está localizada en el suelo pélvico. El suelo pélvico tiene un componente óseo y un componente muscular que interviene de manera importante en el acto de la micción, tanto en el llenado como en el vaciado de la vejiga. Entonces acá vemos algunos grupos musculares importantes. El más importante es el cubo coccigio, pero tiene su nombre según la zona, ¿no? que envuelve. Es el cubo uretral, el cubo vaginal, el cubo rectal. En realidad todos los músculos en general se llaman elevadores del ano, pero tienen estos nombres debido a las zonas en que se encuentran. Son muy importantes. Hay muchas personas que contraen la musculatura cuando se miccionan, ¿no? Se altera por este problema de alteración del sistema nervioso central y periférico, se altera el comportamiento de los músculos del suelo pélvico y también del abdomen, ¿no? Que intervienen en la micción. En la continencia, o sea, en este momento en que se está llenando la vejiga, en la vejiga existe una presión y en la uretra la presión es mayor. En la uretra y en el piso pélvico para evitar que se escape la orina. Si nosotros nos movemos, la orina no debe de escaparse, por eso que está actuando, ¿no? La vejiga y la uretra y el suelo pélvico, sobre todo la uretra, para producir la continencia. Y cuando hay micción, aumenta la presión dentro de la vejiga, se relaja la uretra y se relaja el suelo pélvico. A eso se llama sinergismo. Lo que se va a perder cuando hay alteraciones de la dinámica miccional, ¿no? También para recordarles que hay receptores en la vejiga, ¿no? Receptores colinérgicos en todo el músculo, que son los receptores muscarínicos, los receptores alfa-adrenérgicos en el trígono y en la uretra posterior, donde su mayor órgano de localización es la próstata, y en el fondo, los últimos receptores que se han encontrado son la beta 2 y beta 3. Gracias a estos avances se ha permitido pues, desarrollar fármacos para evitar que haya contracciones involuntarias o que el músculo detrusor y la uretra no cumplan con su función en el acto de la micción, ¿no? Hay un sistema nervioso central autonómico que inerva toda la vejiga y también el sistema nervioso voluntario a nivel del esfínter. La micción es un acto de sinergismo, como les mencionaba, y también hay llenado y vaciado de acuerdo a las presiones que existen durante el llenado y el vaciado de la vejiga.
Y nosotros bien sabemos que durante el acto de la misión, en el llenado, se actúa principalmente el sistema simpático, cerrando la uretra, ¿no? Y luego, cuando haya deseo de misionar, o sea, en la fase del vaciado, más actúa el sistema parasimpático, ¿no? Igualmente es importante mencionar que hay en la parte central hay un centro ordenador de la micción. Hay un dibujo, digamos una representación de la vejiga, la uretra, en la parte de la corteza frontal. Y también hay nervios que salen de esta zona, van hacia la zona sacra medular, tanto simpática, torácica y la parte sacra, ¿no? S2, S4, que es el núcleo más importante a nivel de la médula. Ustedes recuerden esto, que cuando hay una lesión encima de S2, S4, llamamos lesiones de primera neurona. Y estas lesiones son las que más alteración van a producir al comportamiento de la vejiga, ¿no? S2, S4, ¿ya? De donde hay los nervios que salen para inervar toda la vejiga y también la zona de la uretra. Hay también patologías muy importantes que van a producir alteraciones en este reservorio de orina, que es la vejiga. Cuando hay accidentes cerebrovasculares, se altera ese centro ordenador de la micción y no va a haber ese centro que va a ordenar adecuadamente al comportamiento de la vejiga. Igualmente, en las lesiones de primera neurona, esta vejiga principalmente produce contracciones involuntarias que producen alta presión. Y estas altas presiones lo que hacen es perder orina, aumentar la presión, no solo en la vejiga, sino en el uréter y a nivel de produciendo insuficiencia renal. Esa es la importancia por la cual nosotros tenemos que hacer diagnósticos adecuados y tempranos para evitar daño del tracto urinario superior en esta patología que es la vejiga neurogénica, sobre todo en las lesiones de primera neurona. Les mencionaba, ¿no?, esta vejiga, que es una vejiga que tiene poca capacidad por las contracciones involuntarias, alta presión, continencia, y las repercusiones mayores son sobre el tracto urinario superior, por el reflujo o la hipertensión de la vejiga, el reflujo y daño a nivel del parénquima renal. Lesión de glomérulos que puede llevar a la insuficiencia renal. ¿Cuáles son las causas de estos problemas del tracto urinario inferior que pueden afectar al superior? Las congénitas, dentro de las cuales las principales son el mielomeningocele, la espina bífida, lipomas dentro de la columna que alteran la médula, quistes dermoides, las médulas ancladas. ¿Qué cosa es el mielomeningocele? El mielomeningocele es un problema que afecta principalmente en la parte ósea. No hay un cierre del arco posterior de la columna, por lo tanto, el tejido nervioso va a salir, se queda exterior al cuerpo. Este es un mielomeningocele, esta foto que ven ustedes acá, muy leve, ¿no? Pero hay lesiones que son muy grandes, todo el sistema nervioso que está fuera del cuerpo, y eso constituye una emergencia neuroquirúrgica.
porque el paciente se puede morir por infección. Y es por eso que los neurocirujanos lo operan a las 24, 48 horas máximo de nacido. Miren, no hay cierre del arco posterior y por eso se queda fuera el sistema nervioso. Entonces ellos tienen que liberar la piel, tapar todo el tejido nervioso, pero ya ese niño viene afectado, ¿no? Desde el nacimiento, ¿no? Las causas adquiridas, las más importantes para nosotros los urólogos, son los traumatismos medulares, traumatismos cerebrales también, y los traumatismos de los nervios periféricos. ¿Qué eventos pueden producir eso? Principalmente son los accidentes automovilísticos. Y la gente joven es la que más sufre estos accidentes. Hay lesiones medulares a nivel de toda la médula. Los fenómenos naturales como los terremotos también, y estas actividades que no son deporte, no son actividades de alto riesgo, como los eventos en motos, la tauromaquia, ¿no? Que puede producir ese tipo de lesiones graves, irreversibles en muchos casos. En los accidentes cerebrovasculares, los tumores congénitos o accidentes de cerebro, tanto cerebrovasculares como accidentes a nivel de la médula, cuando hay malformaciones congénitas que generalmente da a gente joven. En la médula puede haber malformaciones congénitas, ruptura, y si no hacemos un diagnóstico pronto, adecuado, va a ser muchas veces nuestra responsabilidad que los pacientes puedan quedar parapléjicos. Enfermedades degenerativas como el Parkinson, la diabetes mellitus también. La diabetes mellitus no produce insuficiencia renal al daño de la vejiga. El problema de la diabetes mellitus es que produce insuficiencia renal porque lesiona los vasos arteriales. Muchos órganos se deterioran, como el riñón, por ejemplo. Hay insuficiencia renal por daño vascular por la diabetes. Pero en la vejiga, la diabetes lo que produce es una alteración de los nervios que inervan en la vejiga. Y hay una mielitis, alteración de estos nervios, que el paciente empieza con falta de sensación de micción. Esa persona que tiene una sola vez, 2 veces al día deseo de miccionar, y la vejiga la diabetes le está alterando su vejiga. La vejiga se va haciendo de gran capacidad, se rompen las fibras elásticas de la vejiga y esta vejiga se va deteriorando. Por lo tanto, ya no va a haber esa capacidad de micción. Eso hay que advertir cuando estas personas tienen esa falta de sensación de llenado de la vejiga. Entonces, le podemos hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Las discopatías también, ¿no? La hernia del núcleo pulposo, de los discos, que pueden producir lesiones en los nervios periféricos y producir parálisis también. Lesiones graves o crónicas de los discos que existen entre los vértebras pueden producir parálisis o una paraplegia irreversible muchas veces. Las iatrogénicas, que eso compete a muchas especialidades médicas. Cuando se hacen amputaciones de cánceres del recto, muchas veces queremos sacar todo el tumor y lesionamos los nervios que van a inervar este órgano que es la vejiga. Y la histerectomía total ampliada, igual, en caso de cáncer de cuello de útero. Y las laminectomías.
a veces gente que se equivoca en extraer el núcleo o la lámina que está alterada entre las vértebras. Una equivocación fatal. O en la cirugía vascular también, que puede clampar muchas veces para cuando se operan aneurismas, se clampan tanto la parte de llegada y la parte de salida de estos aneurismas, y si se clampa mucho tiempo se puede dejar sin irrigación en la parte inferior del cuerpo, que ha sucedido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos cirugías de este tipo, y tenemos que advertir a los pacientes que podemos dejarles denervada la vejiga cuando se hagan cirugías oncológicas. Hay muchos problemas legales porque al paciente no se le advierte, no se le informa, pero tenemos que ser responsables en ese sentido. Igual, a veces no hay lesiones de la médula, pero puede haber fracturas de la vértebra, y esas fracturas producen hematomas, que el hematoma muchas veces es el que comprime a la médula. Felizmente esos hematomas es una patología que va a producir definitivamente una paraplegia. Cuando se absorbe el hematoma, muchas veces el paciente recupera la actividad. ¿Cuáles son los problemas médicos de esta vejiga neurogénica? Puede haber infección urinaria, puede haber formación de cálculos. Toda persona que no hace actividad, basta que no haga actividad por lo menos 4 semanas, ya hay reabsorción ósea. Puede producirse litiasis en una persona normal, pero una persona que va a estar sin movilizarse mucho tiempo, el problema es muy, muy grave en ellos por la formación de cálculos. Las fístulas, de igual manera, a nivel tanto del aparato urinario como las úlceras de presión en cualquier otra parte del cuerpo, principalmente en los talones, en los glúteos. Pueden haber también divertículos de vejiga, de uretra, y el manejo de la sonda en el shock medular es importantísimo. El manejo de la sonda, solo se debe ya poner sonda en la actualidad, una sonda permanente, en el shock medular. Cuando un paciente tiene una cirugía de columna, no cirugía de cerebro, o cuando hay algún traumatizado, y hay lesión de médula, hay que esperar 6 semanas, que es el tiempo del shock medular. Una vez que pasa este shock medular y se va recuperando la movilidad y la sensibilidad, ya no se debe usar sonda. Si el paciente se queda lesionado medular de por vida, está proscrito el uso de sonda permanente. Hoy en día no se debe hacer eso. Hace ya muchos años no se hace. Se hace cateterismo vesical intermitente limpio o autocateterismo. Y la parte que más problemas trae dentro de este cuadro es la insuficiencia renal. Es el comportamiento que va a presentar la vejiga después de ese shock medular. Las vejigas ya tienen un comportamiento definitivo. Luego viene la fase intermedia, que más o menos la misma cantidad de tiempo, por lo menos unos 2 meses, y como va a ser su comportamiento final de la vejiga, es después de más o menos, después de la lesión, 6 semanas, más o menos unos 4 o 5 meses, ¿no? Entonces ahí definimos cuál va a ser el comportamiento de esa vejiga, ¿no? La disreflexia autonómica se ve en lesiones cervicales en las que no hay una posibilidad de manejo de la presión arterial, porque ya no hay quien gobierne esa globus que tenemos a nivel de la carótida.
son los que manejan la presión arterial. El intestino neurogénico, por impactación fecal, hay disfunción sexual, felizmente hoy en día hay muchos medicamentos que mejoran esta posibilidad. La infertilidad igual, es más fácil de tratarle en la mujer que en el varón. Y la alergia al látex, felizmente en nuestro medio no se ve mucho, ¿ya? Eso sí es importante. Y me sonale que más o menos un 30% de pacientes que tienen disfunción vesical grave van a desarrollar la insuficiencia renal terminal. O sea, la vejiga hiperactiva va a dañar al tracto superior. Por eso, lo que debemos de tratar es la vejiga, para evitar el daño renal, ¿ya? Y cuando llega a este daño reversible, se puede tratar con ampliación de vejiga y trasplante de riñón, porque hay que tratar el problema de la vejiga y hacer el trasplante. Hoy en día tenemos pacientes con esos casos también. Y en relación a la mortalidad, también quería llamar la atención, ¿no? Según la historia, el 80% de pacientes que tenían lesiones de la columna se morían después de la Primera Guerra Mundial, el 40% después de la Segunda Guerra Mundial, porque quedaban lesionados graves. El 25% se moría después de la guerra de Corea y Vietnam. Y actualmente, todos los pacientes lesionados medulares van a morirse de las mismas causas que se muere la población en general. Miren cómo hemos avanzado, ¿no? Y esta es una bibliografía de 1982, donde ya los que manejaban estos comportamientos de la vejiga mencionaron que la sonda permanencia en el lesionado medular es una pieza de museo. Por lo tanto, no se debe poner sonda permanencia a los pacientes lesionados medulares. ¿Por qué? Hace más daño que beneficio. Un órgano hueco que se distiende, que se relaja, y se está totalmente vacuo, se va a fibrosar, se va a disminuir de tamaño, va a tener más infección, más posibilidades de que se formen cálculos. Y la sonda a permanencia produce ruptura de uretra, una ruptura de uretra en una mujer totalmente rota, se ve hasta el trígono, por el uso de la sonda, y lo que rompe es el peso de la bolsa. Por eso es importante educar al gremio médico en el manejo de la sonda y de las bolsas. Solamente permitido en el shock medular, pero después ya no. Muchos pacientes que no tienen sensibilidad, muchas veces se ponían esparadrapos, porque se les escapaba la orina, ponían los condones para recibir la orina, se ponían en una bolsa y ¿qué pasaba? Se necrosaba su piel. Pero para todo eso también hay solución. Pero no esperemos que los pacientes lleguen a esto, ¿no? Felizmente ya no vemos tantos problemas con estos pacientes lesionados medulares hoy en día, ¿no? Hoy el reflujo, la formación de cuerpo extraño por la sonda, formación de divertículos en la uretra, no son tres testículos por si acaso, es una divertículo, ¿ya? Igual, ¿no? Se mejora la piel, se le coloca al glande o al pene en la bolsa escrotal por lo menos 2 meses, y luego con ayuda de cirugía plástica le ponemos piel en el pene. Igualmente, la sexualidad en el lesionado medular debe continuar, es parte de su rehabilitación total, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico del estado urológico para ver si ya hay daño renal? Pedimos ecografía para ver si hay hidronefrosis, función renal. Estos pacientes siempre van a estar contaminados, siempre. Cuando hay infección urinaria, a estos pacientes no hay que tratarlos.
si no existen síntomas. Si no existen síntomas, está presente el germen, pero no le va a hacer nada, porque ya se han vuelto, digamos, sus habitantes normales, ¿ya? Luego, lo que ha evolucionado mucho y un factor importante es el estudio aerodinámico para medir la presión vesical. Un niño que nace con mielomeningocele, después que pase el shock medular, después de la cirugía del neurocirujano, ya nosotros le podemos hacer el estudio a estos niños que son neonatos prácticamente. Le hacemos una medición de presión dentro de la vejiga y nosotros vamos a ver el futuro de ese riñón con ese examen. Es cierto lo que les estoy manifestando. Medimos la presión dentro de la vejiga y si esa presión es mayor de 40 centímetros de agua, nosotros tenemos que empezar a proteger el riñón. Ojo, 40 centímetros de agua. Si es menor, no nos preocupamos. Les enseñamos a los papás a evacuar su vejiga, pero ya no le damos ningún medicamento. Pero cuando es mayor de 40, sí hay que darle, desde que son neonatos, anticolinérgicos y ayudarles a vaciar su vejiga también. Entonces, el estudio aerodinámico es fundamental en estos pacientes, ¿no? El uso de drogas anticolinérgicas también ha merecido un reconocimiento en cuanto a qué eventos han permitido que disminuya drásticamente el daño del tracto urinario superior. El estudio aerodinámico, el uso de drogas anticolinérgicas, los beta-3 bloqueadores, el cateterismo intermitente quizás es la estrella, digamos, estrella de manejo en estos pacientes. Cateterismo intermitente existe desde el año 1970. Si permanece cerca de 50 años, es porque es una buena alternativa, ¿no? Seguimos como primera opción, cateterismo intermitente. Algunas técnicas quirúrgicas para ampliar la vejiga se usaban hace mucho tiempo. Hace muchos años en el Hospital Almenara ya no hacemos, porque ya existen mejores medicamentos, el cateterismo intermitente, la toxina botulínica también, que se inyecta dentro del músculo detrusor para impedir esas contracciones involuntarias, ¿no? Las ampliaciones de la vejiga quizás han quedado para un limitado grupo de pacientes. El paciente que vive en provincias y no tiene opción de venir a Lima para darle sus medicamentos, o donde no hay medicamentos o catéteres para que use, ¿no? Una opción es eso. Un paciente que no tiene seguro y se le hace esta técnica quirúrgica y con esta técnica ya se obvia darle medicamentos que son caros, pero sí, con esa técnica va a tener que aprender a miccionar, a evacuar su vejiga, ¿no? ¿Ya? Pero importantísimo. Antes, mire el porcentaje de gente que se moría según la historia, ¿no? ¿Y por qué? Porque los americanos son los que más han aprendido porque se metían en todas las guerras, ¿no? Y ellos son los que nos han enseñado, ¿no? Pero hoy en día es cateterismo y algunos medicamentos, ¿no? ¿Y cómo hacemos este diagnóstico? Con un examen que es muy común en urología. Si ustedes ven esta curva rosada, es de llenado de la vejiga normalmente mantiene una presión entre 5 o 10, ¿no? Hasta que se llena la vejiga, luego miccionamos, elevamos la presión y se elimina la orina. En cambio, en un lesionado medular, sobre todo, primera neurona, o en un mielomeningocele, que son los niños que más van a llegar a la insuficiencia renal si no se les cuida, miren, llenamos con 100 nomás. Miren, la curva es alta y el paciente ya está perdiendo orina. Ese rojito es el flujo de micción.
llega más o menos a 80 centímetros de agua cuando la vejiga se llena con la orina. Entonces, este es un caso de un paciente condenado a insuficiencia renal si el médico no lo orienta, si el médico desconoce. Esto es como cultura general. Como ustedes van a ser médicos, tienen que evitar que los niños que nazcan con mielomeningocele lleguen a la insuficiencia renal, el lesionado medular igual, sobre todo de primera neurona, ¿ya? Por lo tanto, hay medicamentos, gracias a estos eventos de estudios, hay medicamentos que se han creado para justamente actuar en el detrusor, aumentando o disminuyendo su actividad. En el tígono y en el cuello también hay medicamentos que aumentan o disminuyen la actividad, igual en el esfínter externo. Con medicamentos hoy en día hacemos mucho por estos pacientes. El objetivo de hacer todo esto es evitar el daño renal, ¿ya? Evitar la distensión de la vejiga, mejorar la infección, evitar la impactación fecal también. Entonces, nosotros ya desde que el paciente tiene un mes y medio, usamos medicamentos, diferentes tipos de medicamentos, como bloqueadores de la actividad de la vejiga. Podemos usar también cuando no hay efecto de algunos, hay muchas personas que no les hace efecto algunos medicamentos o que tienen efectos colaterales. Sequedad de boca, rubicundez, taquicardia. Entonces usamos la toxina botulínica, que tiene efecto entre 6 a 12 meses, pero es alto costo. Hay que retratar. Personas que pueden tener este tipo de tratamiento, lo hacemos también en el hospital o en práctica privada, pero depende del caso, ¿no? Es como tercera línea, ¿no? En relación al cateterismo intermitente se llegó a la conclusión por el doctor Lapides, y es un cateterismo limpio, solamente lavado de mano con agua y jabón, limpieza del meato urinario con agua y jabón, colocación de un gel estéril como anestésico y el catéter que él mismo se coloca o que los padres le colocan al paciente. Un catéter por vez. Antes se hacía un catéter por día, hoy en día ya no se hace. Si el paciente se hace 3 o 4 veces al día el cateterismo, o sea, se evacúa la orina con ese catéter, es por cada vez. Si usamos 3 veces, 3 catéteres, 4 veces, 4 catéteres. Hay menos posibilidad de infección con uso que le damos a los catéteres, ¿no? Y cuando hay un elevado volumen residual, puede haber distensión de la vejiga y hay una alteración de la irrigación. Y también se produce contracción y presiones elevadas en el tracto superior, por lo tanto hay daño renal cuando hay distensión vesical. ¿Ya? Es un catéter por procedimiento, va a reducir las complicaciones penescrotales, infecciones urinarias, insuficiencia renal. Y en las lesiones cervicales sí hay que ponerle al paciente la talla vesical, porque no hay movimiento de las manos y es un comportamiento muy diferente de la vejiga se extrae con mucha facilidad y le podemos causar más bien impedimento de manejar su presión, ¿no? Les había mencionado. Puede haber hipertensión severa y muerte por hipertensión en el paciente si no dejamos tranquila las vísceras huecas. El estímulo de la víscera hueca produce hipertensión en estos pacientes lesionados cervicales. Igualmente permite actividad sexual, beneficio psicológico, el paciente se siente útil. Cuando empieza a manejar sus manos, el paciente se siente útil. Y
¿Quiénes son los que tienen que hacerse el autocateterismo? Los pacientes que entienden, o sea, que tienen un coeficiente inteligente eh, adecuado a lo que mueven las manos, ¿no? Y se debe de eliminar el residuo dependiendo de la capacidad o del residuo una vez que hay muchos pacientes que pueden orinar pero no eliminan toda la orina. A esos pacientes se les hace cateterismo intermitente de acuerdo al volumen. No puede hacerse 3 o 4 veces al día. Residuos de 100 o menos ya no se hace cateterismo. Eso ya está establecido. Pero pacientes que tienen residuos mayores sí se debe hacer. Esto es más para los residentes que deben de saberlo. No, mire, un paciente que se lesionó la médula por subir a un árbol, un niño, él hace su cateterismo con agua y jabón, solamente agua y jabón. No hay necesidad de ponerse guantes estériles. Las cartillas que tenemos para darle al paciente. También puede haber, además del cateterismo, de medicamentos, cuando hay pacientes que tienen contracciones involuntarias y no pueden miccionar, se le da medicamentos para bloquear la actividad de la vejiga y su cateterismo intermitente. También hay fisioterapia, hay que estimular la zona perianal, enseñarles a miccionar nuevamente. Tienen que aprender a miccionar nuevamente a estos pacientes, enseñarles a que se contraigan adecuadamente los músculos del abdomen, los músculos del suelo pélvico, también se les estimula eléctricamente, porque muchos no pueden mover sus manos, se les estimula eléctricamente para que haya una mejor actividad. Igualmente, cuando nosotros necesitábamos ampliar la vejiga, el que esté interesado puede leer al doctor Antonio Atala, es un peruano que está haciendo duplicaciones de órganos. La NASA le ha puesto 300 personas para que trabaje con él. Léanlo, es muy interesante. El doctor duplica uretra, vejiga, está duplicando actualmente algunos órganos. Por eso la NASA lo ha puesto, porque él empezó con todo esto. Es extraordinario. Es peruano, es urologo. ¿Qué pasa cuando la vejiga se altera totalmente? No podemos usar el intestino, ¿no? Como cultura general, ¿cómo hacíamos antes? Tomábamos unos 15 centímetros del ilio, la abríamos por los bordes antemesentéricos, suturábamos para ampliarle más y la suturábamos al domo de la vejiga. Con esto lo que se hacía era ampliar la superficie y disminuir la presión. Cuando hay insuficiencia renal, lo que hacemos es ampliar la vejiga con estómago, por la acidez que va a dar que le colocamos intestino. Y lo ideal es si hay una hidronefrosis urétero, hidronefrosis grande, lo ideal es hacer la ampliación con este segmento de urétero, porque no produce moco. El problema con el intestino es la gran cantidad de moco que produce. Y por otro lado también, cuando hay vejigas que no pueden contraerse, podemos usar medicamentos como el betanecol y hacer cateterismo intermitente. Cateterismo intermitente sirve para los dos tipos de vejiga. Vejiga hiperactiva o vejiga que no se contrae, o la hipoactiva. Igualmente, cuando hay un esfínter totalmente alterado, donde hay pérdida de orina por falla del esfínter, podemos poner cintas o pinchas
comprimiendo el esfínter o un esfínter artificial, que es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Ya hemos mencionado que si hay infección no se debe dar tratamiento a no ser que tenga el paciente síntomas de infección. Cuando hay síntomas de infección sí hay que darle antibióticos. Igualmente el manejo de la impactación fecal ha evolucionado también en estos pacientes. Cuando estos pacientes tienen esa compresión o la impactación fecal, a veces no hacen deposición una semana, 10 días. Se pone el apéndice a la piel. No se hace otra cirugía. Apéndice a la piel, se coloca un catéter con un poquito de suero y el paciente elimina todas las heces acumuladas en todo el intestino grueso. Y hoy en día, y hace muchos años, la FDA ha autorizado el uso de un neuroestimulador o neuroestimulador sacro. Pacientes que pueden manejar el movimiento, pueden hacer defecación, pueden orinar adecuadamente, pero en algunos casos también establecido, ¿no? Se pone este dispositivo en la médula sacra, ese dispositivo del plomo, ¿no? Y con esto se maneja, con ¿cómo se maneja? Y el paciente puede caminar, puede hacer dicción o de precisión adecuada. Bueno, ¿cuál es el resumen, los mensajes para la casa? Que para ustedes, que las patologías que tienen riesgo de hacer insuficiencia renal, en cuanto a vigía neurogénica, es el mielomeningocele, los traumatismos de primera neurona, o sea, por encima de S2, S4. El diagnóstico o el examen que nos va a ayudar para medir la presión, que hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo para salvar su riñón, es la urodinamia. El tratamiento se empieza inclusive desde el mes y medio de nacido, con anticolinérgico, con cateterismo intermitente. Hay que hacer rehabilitación. Si no mejora, se puede poner toxina botulínica o en casos específicos ampliarle la vejiga para evitar la hiperpresión y daño renal. ¿Con qué finalidad todo esto? En primer lugar, evitar la insuficiencia renal y en la gran mayoría darles una calidad de vida a estos pacientes. Bueno, es todo lo que tenía que exponer. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, frente a la vigía neurogénica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Parece que no hay pregunta, doctora. ¿No? Perfecto. No, el alumno Juan José, doctora, tiene una pregunta. A ver, Juan José, pastor, ¿cómo estás? Qué gusto. Sí, Juan José. Dime. Sí, doctora, ¿me escucha? Doctora, ¿me escucha? Sí, dime, ahora sí. Sí, doctora, en la clase pasada, usted dictó tema de anomalías congénitas. Había un concepto de la diferencia en sí de quistes poliquísticos con quistes poliquísticos con con quistes multiquísticos. Parecen iguales, pero no sé si solamente la diferencia es